Bueno, señores, buenas noches, buenas noches. Estamos muy felices de encontrarnos esta noche con ustedes, continuando con nuestro proyecto, con nuestro programa. Es importante para nosotros esta reunión y es que la Fundación Dominicana de Accidentes Cerebrovasculares continúa con su programa de orientación y prevención del ACV aquí en la República Dominicana, una materia que no dejamos de trabajar ni en tiempos de pandemia. Y en cada oportunidad que nos juntamos, siempre tenemos algo nuevo, un nuevo aspecto, porque esta es una enfermedad o una condición o una alteración de la vida de los sobrevivientes y sus familiares que tenemos que tener en cuenta muchas cosas. Y es por eso que esta noche, en nombre de Fundase, en nombre del presidente Félix Vinicio Lora y de la directiva en pleno, vamos a disfrutar, a conocer, a aumentar el conocimiento nosotros mismos y por supuesto para beneficio de todas las personas interesadas en este proceso médico que es el ACV. Y es que esta noche vamos a hablar sobre las alteraciones en la conducta de los sobrevivientes de ACV y para eso vamos a tener como invitado especial, como orador principal, al doctor Alejandro Antúnez, neuropsicólogo, que es fundador y director de Neurotraining. El doctor Alejandro tiene más de 10 años de experiencia en procesos de evaluación y rehabilitación neurocognitiva. Realizó sus estudios de pregrado en la Pucamaima, licenciado de Psicología y Filosofía, magna cum laude, y además tiene un doctorado en Neurociencia Cognitiva Aplicada de la Universidad de Maimónides. ¿Cómo es, doctor? No, déjemelo así. Maimónides, en Argentina, y es fundadora, ya eso lo dije, que tiene su fundación de Neurotraining, diagnóstico y tratamiento neurológico, y de Cacatú, inversión social creativa, porque es también un hombre no solo de cerebro, sino también de redes sociales. Bienvenido, doctor, agradecemos mucho en nombre de Fundase su disposición para compartir su conocimiento con nosotros, con los afectados de ACV, los sobrevivientes, como nosotros le llamamos, y sobre todo con sus familiares. Es una materia pendiente que venimos trabajando y creo que cada vez que tenemos una reunión de estas, la gente sale con más claridad y mejor condición para vivir y para convivir también con un afectado de un ACV. Bienvenido. Pues muchas gracias por la invitación, con mucho gusto y me siento muy complacido de participar esta noche con todos ustedes. Tenemos mucha necesidad en el país de este tipo de encuentros con pacientes, con familiares, con cuidadores de personas que han sobrevivido a un accidente cerebrovascular y porque por múltiples factores, no solamente por el factor preventivo, sino también por el factor de apoyar y mejorar la vida, la calidad de vida y la condición de los pacientes que han sobrevivido a la ACV. Me complace ver a algunos conocidos, especialmente Felipe tiempo atrás. Después a lo mejor él puede hablar de esa experiencia cuando hablemos de rehabilitación. Nosotros fundamos en el año 2008 Neurotraining, que es un centro de atención, evaluación, rehabilitación en el área de neurología y neuropsicología. Precisamente tenemos un equipo multidisciplinario que trabaja en la asistencia, seguimiento, diagnóstico de estos procesos cerebrales y bueno, pues tenemos una vasta experiencia, muchos pacientes que se han estado recuperando de múltiples déficits producidos y secundarios a accidentes cerebrovasculares. Y vamos a hablar un poco hoy de esa experiencia que hemos ido acumulando y
y también un poco también de los resultados. Vamos a iniciar porque posiblemente tengamos personas que no entiendan o no sepan de qué se trata el accidente cerebrovascular. Vamos a iniciar hablando un poquito de cómo se define un accidente cerebrovascular. Y podemos decir que no tenemos una definición totalmente unitaria para los accidentes cerebrovasculares, pero incluyen diferentes trastornos que podemos encontrar y que están vinculados con toda esa red vascular cerebral. Podemos decir, y se le llama en algunos casos, tienen una multitud de términos: accidente cerebrovascular, accidente vascular cerebral, trastorno cerebrovascular, el TSB, ictus, y, por ejemplo, el término anglosajón, que es el stroke. Entonces, pero en general, digamos que en la vida cotidiana, en la jerga popular, la gente le llama a esta condición un derrame cerebral, ¿verdad? Es como el término popularmente más utilizado. La Organización Mundial de la Salud define el ACV como la aparición rápida de signos clínicos que traen como consecuencia una alteración focalizada o global del funcionamiento cerebral, que dura más de 24 horas o que produce la muerte sin más causa aparente que origen vascular. Esta definición de la OMS, de la OMS, es importante porque excluye del ACV los accidentes isquémicos transitorios, que son esos episodios de déficit que provocan déficit, ¿verdad?, cognitivos, pero son inferiores a las 24 horas y pasan en el tiempo provocan un déficit que generalmente tiene digamos, una mejoría inmediata. La persona en ese proceso de 24 horas vuelve a recuperar esas funciones que le provocó la isquemia transitoria. El ACV, por el contrario, la persona que tiene esta alteración focal o global en el sistema vascular del cerebro, los déficits como consecuencia de esta alteración se mantienen y generalmente deben ser rehabilitados. Y en muchas ocasiones también dejan secuelas. Vamos a ver más adelante la diferencia entre déficit y secuela, que yo creo que también es muy importante para el proceso. ¿Cómo afecta el cerebro el trastorno, el episodio cerebrovascular? Bueno, se reduce el oxígeno, el aporte de oxígeno y glucosa imprescindibles para la supervivencia de la célula nerviosa y por lo tanto interfiere en el metabolismo energético celular y se da esta situación que hay zonas focales cerebrales que digamos que esas células mueren. Hay dos tipos fundamentalmente: el accidente isquémico, que digamos, por llamarlo de alguna manera, es un accidente más obstructivo, por lo general es causado por un coágulo sanguíneo que bloquea o tapa un vaso cerebral y eso hace que se inhiba el flujo sanguíneo hacia esas áreas y bueno, se dé la afectación de esa área cerebral. Además, también tenemos el hemorrágico, por eso la gente popularmente le llama derrame cerebral. El accidente cerebral hemorrágico, como su nombre lo indica, ocurre cuando un vaso sanguíneo se rompe y sangra dentro del cerebro. Esto hace que esas células que han estado en contacto con la sangre también sufran consecuencias negativas y van a perecer. Y también las áreas aledañas a ese derramamiento también van a tener situaciones de déficit y de muerte.
Síntomas, es muy importante. Tanto los episodios isquémicos como hemorrágicos presentan síntomas que van desde el entumecimiento y la debilidad repentina de la cara, el brazo, la pierna, especialmente de un lado del cuerpo y no del otro, de manera de un hemisferio del cuerpo. Como sabemos, el cerebro funciona, tiene dos hemisferios y esos dos hemisferios regulan el cuerpo, pero de manera cruzada. Dígase, el hemisferio derecho regula todo el lado izquierdo del cerebro y el hemisferio izquierdo regula todo el lado derecho. Por eso, por ejemplo, las personas que tienen un ACV en el hemisferio izquierdo, especialmente, por ejemplo, en la arteria global o en las zonas frontoparietales del cerebro, generalmente van a tener consecuencia o déficit de parálisis del lado derecho del cuerpo, la mano derecha, la pierna derecha, la parte derecha de la cara, ojo y boca, por ejemplo, ¿verdad? Y van a tener también como consecuencia de esa alteración pérdida casi siempre del habla, de la producción del habla, de la producción del lenguaje, porque ese ACV generalmente crea lo que llamamos afasia, que es un trastorno que impide la comunicación. Y se combina con esa pérdida de la comunicación junto con esa parálisis de ese hemisferio, de esa parte derecha del cuerpo. ¿Sí? Otro síntoma es la confusión repentina, la dificultad para hablar o entender el lenguaje, sobre todo si es del lado izquierdo, dificultad para ver con uno o ambos ojos, ¿verdad? Esos son déficits campimétricos que pueden ser una hemianopsia. ¿Qué significa eso? Que de momento no estoy viendo el campo visual completo y solamente veo un lado de las cosas. Entonces se dan también ese tipo de déficit, digamos, visuales. Problemas repentinos para caminar, mareos, pérdida de equilibrio o pérdida de la coordinación. También a veces pérdida de el tono muscular, ¿verdad? Voy a atrapar algo, voy a tomar un vaso o no puedo, se me cae y voy perdiendo la fuerza. Eso puede ser un síntoma. Y otro, por ejemplo, dolor de cabeza severo, repentino, sin causa conocida. De los pacientes que sobreviven al ACV, el 90% de los pacientes sufre secuelas y entre el 30 y el 50% quedan con alguna incapacidad para realizar tareas de la vida cotidiana. Es digamos, una condición que genera mucha incapacidad y que vamos a ver que es la segunda causa de muerte, por ejemplo, acá en la República Dominicana, donde se registran entre 18,000 y 19,000 casos de ACV anuales. La diferencia hablo de secuelas, porque la diferencia entre secuela y déficit es que la secuela generalmente es un daño ya permanente que puede tener mecanismos de compensación, pero es un daño que se va a mantener durante la vida. Sin embargo, los déficits son pérdidas de ese funcionamiento que pueden irse rehabilitando o restaurando en el proceso. Como por ejemplo, hay procesos cerebrales que, como decía anteriormente, causan afasia, que es esa pérdida de la comunicación o la producción del lenguaje. Hay muchos tipos de afasia, pero ese déficit del ACV generalmente lo podemos rehabilitar. Podemos lograr que el paciente recupere el habla y recupere la producción del lenguaje. La gravedad de estos déficits que crean los accidentes cerebrovasculares va a depender de dos características, de dos factores fundamentales. Y esos factores son la localización del ACV, el área donde se da esa pérdida de irrigación sanguínea o ese derrame, ¿verdad? O esa hemorragia de la sangre que va a afectar esa zona específica.
Hay zonas anatómicas y funcionales del cerebro que juegan un papel fundamental en el funcionamiento cognitivo y que su desempeño es sumamente importante para la función adaptativa, para nosotros desarrollar nuestra vida. Como hablaba ahorita, por ejemplo, el hemisferio izquierdo del cerebro tiene toda la red del lenguaje, la producción, la comprensión, la articulación del habla, la función nominativa, que es reconocer palabras y objetos, la función semántica, la memoria semántica, que es el reconocimiento de la definición de esos objetos. Además, por ejemplo, todos elementos que están vinculados a conciencia fonológica y auditiva. Entonces, fíjense la importancia de toda, son áreas que están distribuidas en todo el hemisferio izquierdo, desde la parte frontal hasta la parte posterior. Dependiendo de la localización del ACV, entonces vamos a tener un nivel o una gravedad del déficit neuropsicológico. Por ejemplo, en el hemisferio derecho, ¿verdad? En el hemisferio derecho tenemos diferentes otras funciones que son diferentes, que están, por ejemplo, vinculadas en la parte frontal y frontoparietal, y también en las áreas prefrontales tenemos áreas muy importantes que se dedican a los procesos de toma de decisiones, a la regulación de la personalidad, al tema de la cognición social, ¿verdad? Que es esa capacidad que nos permite ser empático, prever la conducta de los demás, relacionarnos adecuadamente con los demás, controlando la impulsividad, teniendo frenos sociales. Ese tipo de elementos se dan en el hemisferio derecho, junto con otros. Por ejemplo, en la parte posterior del hemisferio derecho tenemos todas las áreas visuales, que de hecho son las cortezas más grandes, ¿verdad? Que tienen más grande de funcionamiento, las áreas visuales, donde tenemos ahí todo lo visoperceptivo, elementos de coordinación visomotora y demás. Cada localización es muy importante porque está vinculada a esa gravedad y a la pérdida de una función u otra. En el segundo factor que va a contribuir a la gravedad del déficit es el factor de la extensión de la lesión. Si la lesión es focal y toma solo una pequeña área, pues definitivamente y posiblemente esa va a tener menos déficit la persona que padezca o que haya tenido ese ACV. Pero si es una lesión que ocupa una gran área de un hemisferio o ocupa bilateralmente el cerebro en ambos hemisferios, entonces posiblemente esa gravedad del déficit sea mucho mayor. Y también hay un elemento que es el elemento, en este sentido, en la extensión de la lesión, pues ahí se toma en cuenta qué intervenciones se han tenido que realizar con ese paciente. Si ese paciente tuvo una intervención, una craneostomía o una intervención endovascular, dependiendo de la gravedad de esa intervención, eso también lo tomamos en cuenta para entender la gravedad de lo que va a ser el déficit post el ACV. Ya el paciente en la supervivencia post ACV. Hasta aquí, si vamos, podemos ir en el chat, podemos ir haciendo algunas preguntas. Yo sé que aquí hay muchos contenidos técnicos, muchas palabras que son muy específicas, ¿verdad? Del ambiente de neurociencia. Así que cualquier palabra o contenido, ustedes me lo pueden escribir por el chat y yo voy a ir retroalimentando eso, porque la idea es que podamos todos entender bien de qué estamos hablando.
Cuando hablaba del hemisferio derecho, es importante que sepamos, por ejemplo, los déficits conductuales de los que vamos a hablar hoy, generalmente son déficits del hemisferio derecho o de áreas que están muy vinculadas al hemisferio derecho. Por lo que decía ahorita, que ese hemisferio regula toma de decisiones, personalidad, función ejecutiva, ¿verdad? Son los procesos que nos permiten la conducta, por ejemplo. Es importante, bueno, resaltar esto. A mayor capacidad cognitiva post-daño, existen mayores y menores posibilidades de recuperación. Si el déficit, si la extensión del ACV es muy grande, es posible que esa capacidad cognitiva post-daño tenga mayores niveles de déficit, y cuando ese déficit es muy grande, pues eso a veces, no siempre, ¿verdad? A veces nos dice, bueno, que vamos a tener una recuperación media o menores posibilidades en ese proceso de recuperación. Hay una estrecha relación entre el factor de extensión del daño y los déficits ocasionados y las posibilidades de recuperación. Eso es muy importante. Pero, como yo les decía, en mi experiencia de recuperación, incluso he visto pacientes que han tenido déficits bilaterales severos, con mucha extensión de las lesiones del ACV, y hemos logrado que ese paciente tenga un nivel, digamos, adecuado de, de su recuperación. Hemos logrado que recupere el habla a veces, hemos logrado que recupere cierto nivel de funcionalidad, por lo menos de comunicación con el medio, de cierto nivel de independencia. Depende de estos factores y de la intervención que se dio en ese ACV, pero yo siempre digo que el cerebro tiene un potencial gigante que todavía no conocemos, todo lo que se puede lograr, y eso nos ha permitido, ¿verdad? Junto con la capacidad del cerebro de la plasticidad, que es esa generación, esa reconexión neural que se da durante el proceso de reaprendizaje y de rehabilitación, a veces logramos grandes cosas a partir de ahí. Vamos a hablar ya en materia de cuáles son esos déficits neuropsicológicos del ACV. En general, tenemos alteración de la conciencia. Por ejemplo, cuando hay alteración de la conciencia, a veces el paciente está desorientado, no se acuerda de su nombre, no se acuerda de su historia familiar, no sabe quién es, se siente como perdido, no tiene mucha entendimiento de su realidad, de su propia realidad, confusión, parálisis o paresia motora, generalmente de un lado, pero también puede ser de ambos lados, dependiendo del tipo y de la localización de ese ACV. Espasticidad, que es esa rigidez que pueden haber en los miembros superiores y posteriores, motores, manos y pies, y en general también en muscular. La falta de coordinación, esa falta de coordinación puede ser falta de coordinación visomotora, puede ser falta de coordinación oculomanual, ojo, mano y pie, puede ser falta de coordinación en general de la lateralidad, ¿por qué? Dependiendo de esa afectación también cerebral que se pueda dar. Puede haber dispraxia, la dispraxia es la incapacidad como de dar una respuesta adecuada al estímulo que el medio que hay en el medio. Por ejemplo, si se le pregunta al paciente por el número 1, aunque él entienda y sepa y comprenda qué significa, no puede dar una respuesta adecuada pragmáticamente. Entonces, hay dispraxias o apraxias que se dan en ese proceso de ACV. Sabe que es el número 1, pero cuando va, por ejemplo, a escribirlo, escribe una A o escribe un triángulo, porque no puede el cerebro dar una respuesta práctica precisa, ¿verdad?
Otro déficit que vemos muchas veces es la anosognosia. La anosognosia no es más, la palabra suena complicada y rara, pero es muy sencillo el concepto. La anosognosia no es más que no darme cuenta de mis propios déficits. Tuve un ACV y tengo situaciones, por ejemplo, que no puedo realizar, funciones que no puedo realizar. A lo mejor no puedo leer, a lo mejor no puedo escribir, pero no me doy cuenta de que tengo ese déficit. No entiendo de que no puedo leer, o a veces los pacientes piensan que todo está bien, pero tienen déficits severos. Y eso es sumamente común, el tema de la anosognosia, especialmente en los primeros meses post-ACV, los primeros meses de recuperación. Muchas veces los pacientes no se dan cuenta de los déficits. Pasa mucho con pacientes jóvenes también. Piensan que todo está bien, que ya se recuperaron porque comienzan a hablar, pero cuando hacemos un ejercicio de memoria o de atención, hay fallos severos en esas áreas de memoria nominativa o de procesos atencionales, de velocidad de procesamiento de información. Pero el paciente no es capaz de darse cuenta. Esa es la anosognosia, que está presente también en otro tipo de patologías como los procesos de neurodegeneración, como el Alzheimer o otro tipo de demencias. También hay a veces este síntoma de anosognosia. Otros que también están presentes son los déficits campimétricos que hablamos anteriormente, que son los visuales, ¿verdad? Esos elementos de hemianopsia, anopsia, donde una parte del campo visual no puedo tener acceso a una parte del campo visual, o puede ser también hemisférica, no puedo ver de un lado, del lado derecho o del lado izquierdo. La disfunción cognitiva, que bueno, en general, la disfunción cognitiva no es más que disminución de los procesos cognitivos fundamentales: atención, memoria, lenguaje, procesamiento de información, razonamiento. Está la perseveración. La perseveración está vinculada a conductas repetitivas y racionales. Cuando hay un paciente post-ACV que tiene una pregunta o hay un tema y persevera en ese tema, como que se queda en esa idea durante mucho tiempo y de manera irracional, o sea, de manera con errores de la percepción y el razonamiento sobre ese tema. Juicio y planificación alterados son elementos vinculados a la función ejecutiva. Ahí entra también autorregulación y demás. Impulsividad, que también es muy común. La impulsividad es esa tendencia a la omisión o la comisión. ¿Qué es omisión y comisión? Es como, tengo que responder a un impulso, pero me adelanto o me atraso a ese impulso. Dígase, si yo tengo un ejercicio donde tengo que marcar o seleccionar un objeto amarillo, cuando sale el objeto, desde que le paso el mouse al paciente, comienza a tratar o intentar de captar el objeto aunque no ha salido, se adelanta. O le voy a hacer una pregunta y no he terminado la pregunta y ya hay una respuesta adelantada. Esos son elementos de impulsividad que pueden ser cognitiva y comportamental también. Están los trastornos de la comunicación, lenguaje y la producción del habla, que son múltiples. Ahorita hablamos de la afasia, que son también varios tipos de afasia, dependiendo de esa localización que vimos inicialmente. Si es ese déficit, si es ese se ve en la zona frontal o en la zona parietal o en la zona temporal o en la zona occipital, pues vamos a tener un trastorno de la comunicación del lenguaje, de la comunicación o del lenguaje o del habla. Eso va a estar definido por esa localización.
Y la labilidad emocional, por ejemplo, que es un déficit más afectivo, emocional, más conductual, en donde el paciente tiene estados muy cambiantes emocionales, entre llanto, irritabilidad, risa, sin que haya un objetivo, sin que haya un objeto real para ese tipo de emociones en su ambiente. Sino que ahí puede haber ese cambio, se está riendo y de momento se acuerda de algo triste y comienza a llorar. Esa es la labilidad emocional. Pero también es parte de los déficits. Aquí les mostré en general los déficits más que podemos ver más de manera general. Ahora vamos a hablar de esa clasificación de los déficits. En la clasificación vamos a ver que tenemos los cognitivos, los emocionales y los conductuales, que son los que vamos a ver con mayor, digamos, detalle en la noche de hoy. En los cognitivos ya vimos algunos, los de desorientación, tiempo, espacio y persona, ¿verdad? Los atencionales, los nésicos, que son los de memoria, los trastornos del lenguaje, ahí ya vimos la fascia y demás, los trastornos del funcionamiento ejecutivo, que están vinculados a la ejecución conductual, y los visoespaciales y constructivos, que están vinculados con esa orientación espacial. Un momento. Ok. Y tenemos los emocionales, que están vinculados más a la depresión, ansiedad, apatía, que es esa incapacidad de tener voluntad propia y disfrute de la realidad, desmotivación, la habilidad emocional, conductas obsesivas compulsivas, que también ya hablamos un poco de eso. Entre los conductuales tenemos lo siguiente: tendencias a la agresividad son sumamente comunes post-ACV. Decimos que el paciente está frontalizado. O sea, cuando hay generalmente ACV, especialmente son con perfil de hemisferio derecho, con perfil del hemisferio derecho o de áreas muy específicas. Ahorita vamos a ver cómo se vincula esa relación cerebro-conducta. Pero agresividad, tendencia a la agresividad, es difícil para la familia porque la familia ya se siente afectada por la situación que provoca el ACV en todos los ámbitos, ¿verdad? Esa disrupción de la familia post-ACV, económica, laboral, afectiva, en la relación con los hijos, en la relación con los cuidadores. Y cuando el paciente está agresivo o tiene tendencia agresiva, pues eso trae múltiples conflictos, porque a veces la familia no entiende que esa agresión no es él, sino que es una agresión producida por esa alteración de las áreas que antes regulaban la tendencia a la agresividad, pero que ahora no pueden ser reguladas porque esas conexiones neurales no están. Y además porque hay seguro picos bioquímicos que han cambiado en la regulación de la agresividad. Excitabilidad, ¿verdad? Cuando la persona está muy hiperactivo, sin motivo alguno, se pone excitable, está como desesperado, como ansioso, se para, se sienta, no puede estar tranquilo, no puede estar sereno, no puede estar consigo mismo. Otro de los trastornos conductuales comunes son los trastornos de la sexualidad. Generalmente, estos trastornos de la sexualidad, post-ACV, están vinculados con procesos de desinhibición sexual. Comienzan a haber indiscreciones sexuales frecuentes, solicitudes sexuales desinhibidas frente a los hijos, frente a la familia, frente a amigos, con los médicos, con las enfermeras, con los cuidadores. Y bueno, pues dura un tiempo ese proceso hasta que se regula. Generalmente se
se regula cuando el paciente comienza a tener un mayor nivel de conciencia de su realidad y comienza a recuperarse un poco más, ¿no? La desinhibición en general, ¿verdad? Se puede sentir más desinhibido socialmente para hablar a lo mejor de temas que pueden ser temas que antes, por su nivel educacional, a lo mejor los reservaba o a lo mejor no se atrevía a exponerlos o a decirlos o a pedirlos. Otro elemento son las pérdidas de las normas del comportamiento social. Esos frenos sociales se van un poco y la impulsividad. Tengo hace unos años, hace unos 6 años aproximadamente, tuvimos una paciente joven de 30 años, francesa, que tuvo un ACV frontal derecho, frontoparietal derecho. Y era una persona que soltera, que vivía sola, muy independiente, profesional, con alto nivel cognitivo, universitaria, máster, ¿verdad? Que estaba aquí trabajando en la República Dominicana. Y en ese momento estaba soltera, tenía aproximadamente 1 año y medio que se había separado de un novio de unos años, ¿verdad? Un novio que había tenido durante 3 años aproximadamente. Cuando tiene la ACV, como él no tenía familia acá, a quien llaman para el permiso de la intervención de la cirugía es a ese exnovio que era como la figura familiar más cercana. Y la familia le dio la autorización para que fuera el exnovio el que le diera ese seguimiento, digamos, hospitalario. Cuando esa paciente se despierta del ACV, se despierta locamente enamorada de ese novio con que tenía 1 año y medio separada. Fíjense qué interesante. De alguna manera, durante el ACV, se perdieron las memorias emocionales negativas vinculadas a esa relación con esa persona, con ese exnovio. Ella no recordaba ningún evento negativo, ni la separación, y no lo recordó más. De hecho, post ACV, ellos volvieron a tener una relación que se mantuvo un par de años más. Y eso fue borrado por el ACV. Ese es un ejemplo de déficit que se dan, que están vinculados desde el punto de vista conductual. Hay otros pacientes que luego de un ACV en áreas específicas vinculadas a la conducta tienen cambios de personalidad sumamente bruscos y los familiares sienten que ya no son ellos mismos, ya no es la misma persona. ¿Por qué? Porque la manera de comportarse antes del ACV ha tenido un cambio muy brusco post-ACV. De personalidad, por ejemplo, hay personas que antes del ACV eran personas más tímidas, más introvertidas a lo mejor, más con más frenos sociales, y post-ACV la familia siente que se convierten en personas muy desinhibidas, sin frenos. Entonces, esos son cambios conductuales que también son muy comunes. Vamos a ver consecuencias, ¿verdad? Generalmente de los déficits conductuales. Generalmente tenemos pérdida de empleo, abandono de los estudios, reducción de las actividades sociales, la ruptura en la armonía familiar, el deterioro de la independencia funcional de los pacientes. Algunas de estas consecuencias son consecuencias también de los déficits cognitivos y emocionales, pero estas son consecuencias que están más vinculadas al déficit conductual, porque el déficit conductual es muy disruptivo con respecto a la relación social, con respecto a la función adaptativa del paciente, dígase, su funcionamiento con respecto a los demás, su relación con un empleado, con un superior, su funcionamiento ejecutivo en cuanto a lo técnico, en cuanto a lo que realizaba anteriormente. Entonces, por eso tiene
los déficits conductuales que se mantienen tienen mayores consecuencias a veces. Porque a veces los déficits que discapacitan parcialmente de manera motora, a lo mejor esas personas pueden readaptarse y comenzar a hacer actividades productivas que sean más intelectuales o cognitivas. Pero los déficits conductuales a veces te inhiben. Aunque tú tengas la capacidad cognitiva para realizar una tarea, el déficit conductual es tan severo que te impide mantener las relaciones. Esas alteraciones conductuales, por ejemplo, vamos a verlas así como un poco más definidas. Está el emocionalismo, que es llanto y risa patológico. Al margen del control voluntario, la persona no puede tener control voluntario del mismo y ese puede ser una de las manifestaciones. Risa o llanto patológico en una misma etapa de tiempo, ¿verdad? La fatiga post-ictus, que básicamente es esa sensación fuera de los síntomas depresivos, es una sensación de cansancio intenso. Ante mínimo esfuerzo físico-mental, el paciente se siente sumamente agotado, pero es un agotamiento que no le permite concretar bien el pensamiento, que no le permite organizarse. Entonces, es esa sensación subjetiva de dificultad para iniciar tareas que impiden el esfuerzo y que traen como consecuencia esa sensación de fatiga. La reacción catastrófica son manifestaciones súbitas de llanto o enfado o miedo excesivo ante el fracaso. Se dan mucho durante el proceso de rehabilitación. El paciente siente que no puede hacer algo o que va a hacerlo mal porque se da cuenta y no sabe cómo mejorar la tarea y bueno, pues comienza súbitamente una crisis de llanto, de enfado, de impulsividad, puede ser también de agresividad. Esa es como la reacción catastrófica. Por algo muy simple como, por ejemplo, cuando le pedimos vamos a trabajar con tu firma. Y al saber que no puede hacer eso, que antes sí podía hacerlo de manera perfecta, y ahora siente que va a cometer errores, pues eso puede traer como consecuencia esa reacción catastrófica en esa primera parte de post-ACV de recuperación. Apatía, que es esa ausencia de iniciativa, ausencia de emociones y de pensamiento espontáneo, es como una indiferencia emocional. No viene una persona, amigo, conocido, familia, y me saluda con emotividad, pero yo no puedo devolver esa emotividad del saludo o del estímulo del medio. Siento como un aplanamiento, como una apatía emocional, ¿verdad? Eso es apatía, ese aplanamiento, esa indiferencia de las emociones. La nosognosia, que ya la vimos, no darnos cuenta de los déficits de atención, memoria y lenguaje, los cambios en la conducta social, no es el mismo, no es la misma persona, siente que es diferente porque su personalidad se ha modificado. La irritabilidad que se da porque, bueno, se pierden esas conexiones que nos permiten el control del temperamento, la regulación del estado de ánimo, nos predispone al enfado, nos predispone a, a una valoración hostil de la realidad, a una valoración agresiva de la realidad. Y pues la respuesta es irritable y es agresiva. La rigidez, que también podemos hablar de inflexibilidad cognitiva y comportamental, donde el paciente no tiene la capacidad para modificar los planes preconcebidos. Entonces, eso trae como consecuencia de que si yo tengo un plan y algo cambia, eso va a ser un detonante para una crisis posiblemente de irritabilidad, de enfado, de agresión o de mucha frustración. Entonces ahí se da, en esa inflexibilidad cognitiva, muy baja tolerancia a la frustración.
está muy vinculado a una reducción de lo que llamamos memoria de trabajo, que nos permite esa capacidad para la adaptación a la acción ya diseñada. El egocentrismo, que también es a veces muy habitual, hace que ese paciente sienta que todo gira alrededor de él y no tiene la capacidad para la previsión en la conducta social, para el entendimiento de las emociones de los demás, para la empatía en la relación con los demás, ese sentir con el otro. No puede reservar un espacio en su proceso, en su procesamiento social para entender al otro. Entonces, pues, se concentra mucho en sí mismo. Y es muy disruptivo porque genera rechazo de los otros, pero sin embargo, pues de alguna manera ese paciente no tiene culpa de esta situación, es una tendencia que se da por esa pérdida neural de esas conexiones de la cognición social que antes sí tenía. En muchas ocasiones, estos patrones de alteraciones conductuales están muy vinculados a la personalidad premórbida del paciente. No significa que pues el ACV, cuando tiene alteraciones conductuales, te va a cambiar totalmente porque te convierte en algo que tú no eras de ninguna manera. No, a veces puede pasar eso, pero generalmente lo que pasa es que, bueno, si tú tenías una personalidad y habías desarrollado aprendizajes conductuales, frenos sociales para regular tu personalidad, para regular tu temperamento y tus relaciones sociales, y tú vas desarrollando ese proceso en interacción con el medio, en tu proceso de historia familiar, de historia personal, tú te vas construyendo en ese proceso. Lo que pasa es que cuando hay un ACV y se van esas conexiones, tú pierdes esas conexiones y te queda de alguna manera sin esa protección que tú durante el tiempo de tu historia de vida has estado creando. Entonces digamos que la personalidad se queda como más a flote a veces, o se queda como con las tendencias negativas más sin, sin protección. Y tú, lo que se va a ver de ti, pues es algo a veces más negativo. De repente era algo negativo que ya tú habías trabajado en el tiempo y habías superado o habías creado conductas para inhibir eso o autorregularlo. Como les comentaba, nuestra conducta social está siendo continuamente alimentada y matizada por el feedback que nosotros obtenemos del entorno. Ese feedback modifica el cerebro. Desde los primeros años escolares nosotros tenemos un feedback que va haciendo modificación cerebral. No solamente esa modificación es cognitiva, tú entras a primer grado, no sabes leer y escribir, luego de 2 o 3 años de clases de lectura y escritura, tú aprendes la lectura y la escritura y la automatizas, ¿verdad? Y esas son redes neurales que se crean en esas zonas del lenguaje. Pues igual, la conducta social, nosotros vamos desarrollando con nuestra interacción afectiva y emocional, primero con nuestra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros compañeros, nuestras maestras, espacios sociales en los ámbitos escolares, nosotros vamos teniendo un feedback, y ese feedback va de alguna manera construyéndonos. Y esa construcción, si tú tienes un ACV ya en la mediana edad, pues puede hacer que se borren esos aprendizajes. Un poco el mecanismo de esa producción de feedback y de cambios conductuales. Una vez hay un ACV, bueno, hay poca cognición de la situación social o conductual,
tú no puedes entender bien esa situación, hay poca conciencia de esa realidad, no solamente de lo que está afuera, sino también de lo que te pasa internamente, no puedes darte cuenta suficientemente, no puedes discriminar exactamente lo que te está pasando, y eso hace que, bueno, se disminuya el control inhibitorio, la iniciación, ¿verdad? Conductas, la voluntad para iniciar conductas, que se puedan crear estados afectivos disfuncionales como depresión, ansiedad, impulsividad, y por último también, pues, una afectación completa de la cognición social, porque la cognición social, todas esas estructuras y funciones que permiten nuestra relación con los demás, que son múltiples, depende de todo esto: cognición, conciencia, control inhibitorio, iniciación, estado afectivo, toma de decisiones, funcionamiento ejecutivo. La cognición social es un elemento que nosotros tenemos muy humano y es parte de esas cortezas nuevas del cerebro, que generalmente sufren afectación en el ACV. Relación cerebro-conducta, esto es para tener un poquito de idea de cómo se da, de cómo hemos logrado entender ese vínculo de la producción de cada red o de cada área cerebral y de qué conducta puede producir. Y ahí podemos ver claramente, por ejemplo, que eh, la depresión mayor se vincula con áreas del polo frontal del hemisferio izquierdo. eh, Vamos a poner otro ejemplo: la ansiedad con lesiones en el tálamo, la manía con lesiones frontales y orbitofrontales derecha. La manía son esos estados exacerbados y repetitivos, ¿verdad? Donde hay hiperactividad no justificada, donde hay impulsividad. Vamos a ver otro ejemplo: las reacciones catastróficas con lesiones anteriores de los lóbulos frontales, por ejemplo. Este cuadro nos dice un poco que los síndromes conductuales y las regiones que van a estar afectadas por el ACV, ¿cuáles son? ¿Cómo se relacionan esas dos dimensiones? Lo funcional con lo fisiológico, con las áreas cerebrales y esa producción. Y también nos da un poco de el porcentaje de la prevalencia que tienen esas lesiones en los ACV. Fíjense que el deterioro cognitivo, que es un proceso donde el paciente tiene déficits generalizados en muchas funciones cognitivas, en la atención, en la memoria, en el lenguaje, tiene una prevalencia muy alta, o sea que es muy común. Hasta el 50% de esos pacientes tienen déficit cognitivo. Hay otro elemento que es importante señalar, y es que en muchas ocasiones los pacientes, aparte del ACV, tienen comorbilidades ya previas al ACV, comorbilidades de tendencias disfuncionales de personalidad. Tendencias disfuncionales pueden ser psiquiátricas. Si son pacientes de la tercera edad, a lo mejor ya han iniciado un proceso de deterioro cognitivo previo por arteriosclerosis, por lo que llamamos enfermedad por microvasos, que es la enfermedad vascular cerebral. Entonces, pues ya si hay lesiones y si hay, digamos, comorbilidad previa, si hay situaciones previas al ACV, pues a eso puede agravar un poco más el trastorno conductual. Dependiendo, siempre esto es un ejercicio de cada caso, una situación de cada caso. Pero lo más importante es que nosotros sí podemos saber cuáles áreas precisas del cerebro están vinculadas con cada sintomatología del paciente. Y eso al final nos va a permitir algo muy importante, que es cómo hacer la intervención de ese paciente de manera eficaz. Cómo ayudar a que ese paciente recupere
el déficit cognitivo, ya sea de memoria, habla, percepción, pero además cómo ese paciente pueda recuperarse también del déficit conductual, que es tan disruptivo como el déficit cognitivo, tan disruptivo. Entonces, ¿qué intervenciones han dado eficacia? Nosotros en Neurotraining tenemos y promovemos lo que llamamos tratamiento multimodal. El tratamiento multimodal incluye la rehabilitación neurocognitiva y motora. Claro, siempre va a depender de la condición específica del paciente. Incluye ajustes de la función adaptativa, y esto va desde la dinámica familiar, la dinámica del paciente dentro de su esfera familiar, cómo duerme, dónde duerme, cómo hace todo su funcionamiento adaptativo doméstico, hasta los procesos laborales. El ajuste de la función adaptativa es ayudar a que ese paciente vuelva a adaptarse a un estado lo más funcional posible. Luego, también en ese tratamiento multimodal incluimos la terapia de apoyo a los cuidadores, porque los cuidadores son fundamentales en la mejora y en el desarrollo y la recuperación de los pacientes sobrevivientes del ACV. Y los cuidadores también sufren mucho deterioro en todos los ámbitos de la conducta, porque no están preparados, no son profesionales de la salud, no son profesionales de la conducta, de la psicología, y no entienden, a veces no pueden disociar esa conducta agresiva o esa conducta desinhibida o ese trastorno de la sexualidad. Y obviamente los familiares y los cuidadores van a necesitar apoyo y van a necesitar reeducación sobre este proceso. Y también, bueno, con neurología y neurocirugía, el tratamiento farmacológico que pueda ser adecuado cuando se dan estos trastornos conductuales, que son neuropsicológicos y neuropsiquiátricos. El trastorno conductual generalmente necesita un tratamiento farmacológico que no va a ser a lo mejor el tratamiento que se dejó de base post-ACV. Y eso tenemos que entenderlo. Si el paciente comienza a tener crisis de agresividad donde pone en riesgo su integridad física y la de los demás, pues hay que manejar farmacológicamente esa conducta agresiva y regularla, ¿no? Como decía, no solamente con el tratamiento farmacológico, sino también con la rehabilitación neurocognitiva. De que cuando hablamos de rehabilitación nos referimos a esta evaluación que nosotros realizamos, donde detectamos el nivel de funcionalidad, todas las funciones afectadas y conservadas del cerebro, función ejecutiva, memoria de trabajo, los procesos de inhibición. Con la evaluación neuropsicológica nosotros podemos ver cómo funciona el cerebro en todas sus dimensiones, en todas sus conductas. Luego, a partir de esa evaluación, creamos un programa de rehabilitación neuropsicológica que va a ser personalizado y toma en cuenta esas áreas conservadas y las áreas afectadas, y toma en cuenta estos elementos que hablamos acá arriba: la terapia de apoyo a los familiares, a los cuidadores, apoyo en el ajuste de esa función adaptativa del paciente a esta nueva vida que se enfrenta, porque es un paciente que se enfrenta a una nueva vida post un evento bastante traumático, post enfrentarse con la muerte, y que a partir de ese momento la vida no es la misma, la vida cambia. Y por eso es tan difícil todo el proceso post-ACV y es tan complejo. Pero estas herramientas son herramientas que a nosotros nos han permitido tener una intervención eficaz y con múltiples resultados positivos de rehabilitación y de compensación de los pacientes. ¿Qué se hace en la intervención multimodal? En la rehabilitación cognitiva, bueno, hay programas especializados que son computarizados y manuales que buscan eso, restaurar o compensar los déficits cognitivos
estimular redes neurales, promover, estimular neuroplasticidad, reconexión neural, ¿verdad? Que tiene, o estimular áreas que tienen bajo nivel de activación, y al mismo tiempo lo podemos enfocar hacia lograr recuperar funciones cognitivas como el habla, la memoria, la atención, o mejorar y recuperar déficits conductuales específicos, que también a través de la rehabilitación cognitiva podemos intervenir. Como por ejemplo, la impulsividad. Hay múltiples ejercicios que son ejercicios de inhibición y ejercicios de procesamiento de información, de funcionamiento ejecutivo, que promueven esa inhibición conductual, por ejemplo. Algunos programas que utilizamos, por aquí tenemos el Cognifi, posiblemente algunos lo conozcan, el PCS CoRehab, el Parro Software, también utilizamos Neurofeedback, que es un mecanismo de electroencefalografía interactiva, donde el paciente va realizando ejercicios específicos de estimulación y va viendo ese feedback cerebral de las ondas cerebrales, cómo se van dando. Y hay otros que son programas manuales, que son programas a veces que los dejamos también para que el paciente pueda hacerlo en la casa, porque esta intervención y rehabilitación en los trastornos cognitivos y conductuales del ACV requiere intensidad y frecuencia post el ACV. ¿Qué significa eso? Que sea intensivo, que tenga un nivel de trabajo que incluya los elementos de estimulación de esas áreas que están afectadas, y que incluya también cuáles áreas conservadas pueden apoyar en esa restauración, pero además frecuente, o sea que tenga varias sesiones, para así poder lograr pues en corto periodo de tiempo mayor nivel de resultados. La terapia de modificación cognitivo-conductual se da cuando el paciente tiene la capacidad de conciencia y de retroalimentación. Todos no aplican para iniciar un proceso de terapia de modificación cognitivo-conductual, pero también es una herramienta muy positiva para el manejo de los trastornos conductuales del ACV. Y bueno, pues hasta aquí llegamos. Ahora sí vamos a las preguntas. Yo he hablado mucho, así que me gustaría ver qué preguntas tienen ustedes de todo este proceso. Doctor, le tengo una pregunta. Maribel es la conductora. Moderadora. La moderadora, exactamente. La moderadora. Hello, Maribel. Maribel se fue. Está activando su micrófono, Maribel. Vamos a esperar perdón, era que estaba cerrado. Bueno, yo creo que podemos aprovechar y abrir todo el micrófono para que le demos un aplauso al doctor. No tengo o lo hacemos chino o como sea. Fuerte aplausos. Chinito. Excelente. Exacto. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Tomamos exactamente 1 hora. Ahora vamos a abrir varios turnos. Vamos a intentar hacer las preguntas un poco directas y las respuestas también, para que en el menor tiempo posible podemos hacer unos 10 minutos más, para que en el menor tiempo posible podamos tener la mayor cantidad de respuestas. Vamos a empezar precisamente con Eduardo, que tenía... Sí. Gracias. Doctor, yo vi en un programa científico, creo que en CNN, a un paciente con un ACV, y él le habían adosado un exoesqueleto en su mano, conectado con unos sensores en la cabeza, y
en el video se veía como el paciente movía su dedo índice a actuar sobre un interruptor de luz. Y entonces decían en el programa que eso ayudaba a la rehabilitación, ese movimiento le ayudaba a la memoria del cerebro a la rehabilitación. ¿Eso es verdad o fue un show propagandístico? No, hay múltiples en los avances de neurociencia y rehabilitación. Hay múltiples procesos de investigación ahora mismo de prototipos que están vinculados a la inteligencia artificial y que están relacionados con, para que lo entendamos de alguna manera, captar la funcionalidad cerebral de alguna función para que la persona que tiene una pérdida motora o de un miembro específico pueda recuperarla con un, digamos, con un artefacto artificial. Un exoesqueleto. Eso, sí, con un exoesqueleto, con un artefacto artificial. Eso es cierto. No sé si recuerdan en Brasil, cuando se inició, si mal no recuerdo que fueron las Olimpiadas, creo que la patada del inicio del fútbol fue con algo parecido, un exoesqueleto y una persona, un niño, creo que era un niño que estaba en una parálisis generalizada y él pateó con ese exoesqueleto la pelota. O sea que sí, hay múltiples prototipos nuevos y investigaciones en esa área. Pronto vamos a estar teniendo, yo creo que, soluciones en ese ámbito, sobre todo motoras, porque hay otras investigaciones de soluciones, pero que tienen que la valoración ética de la investigación todavía está en juego. Te pongo un ejemplo. Hay algunas investigaciones para crear chips de memoria cerebrales para pacientes, por ejemplo, con Alzheimer que tienen pérdida de memoria. Es muy abundante. Entonces, integración de ese chip de memoria a toda tu red de memoria. Imagino que ustedes se dan cuenta de lo que eso puede significar, ¿verdad? Pero eso puede tener otros usos no tan positivos y bueno, ese tipo de elementos sí está todavía como en cuestionamiento ético, pero todos los que son prototipos de mejora motora sí son posibles. Claro, el costo debe ser inmenso. Pero en algún momento yo pienso que también vamos a lograr disminuir el costo de esos elementos. Ahora porque estamos en esa etapa de desarrollo, de invención, de investigación, pero en algún momento también eso vamos a tener todos acceso. Ok, amén. Perfecto. Tenemos una pregunta de Ángel que dice que si hay algún libro escrito por algún médico que narre las anécdotas de los cambios de conducta de los pacientes de ACV. Si hay, ¿cómo, perdón? Que si hay algún libro, que si alguien ha escrito un libro sobre estos cambios de conducta, y doctor, y si no lo hay, ya usted tiene un tema ahí. Sí, hay investigaciones, hay libros de todos los cambios hay bastante bibliografía, investigación sobre este tema, porque miren, esto es algo de que tenemos noticia desde hace muchos años. El primer paciente descrito, le voy a hacer esta historia, lo pueden encontrar fácilmente en YouTube y en Google. El paciente descrito con trastornos conductuales post-ACV en la historia de la neurología lo llamamos Phineas Gage. Es un paciente que trabajaba en la línea de ferrocarriles dinamitando rocas y se dinamitaba a través de pólvora, le ponían y esa pólvora se introducía con un tubo de hierro. Este paciente desatento introdujo mal el tubo y cuando fue
y ese proceso de la pólvora, y cuando fue a quitarlo, explotó el proceso y ese tubo de hierro le atravesó debajo del pómulo hasta el hemisferio derecho. Eso fue en 1848. Ese paciente sobrevivió a eso. Incluso dicen que los primeros minutos después de ese evento, con el tubo todavía atravesado, hablaba con el médico. Pero luego de ese proceso que se recuperó en unos 2 o 3 meses, decían que no era el mismo. Entonces, ¿por qué? Porque se convirtió en una persona con mucha irritabilidad, muy agresivo, sin frenos sociales. Dejó de ser la persona amable que era antes. Entonces, pues, ese es el primer paciente descrito con trastornos conductuales post un accidente. Este no es un accidente vascular, es un accidente traumático cerebral, ¿verdad? Pero fue el primer descrito con ese trastorno conductual por lesiones cerebrales. Perfecto. En 1948. O sea que tenemos todo un recorrido de historia con este tema. Muchas gracias, doctor. Tenemos, Félix, ahora a Joandri Cruz, que quiere hacer una pregunta. Franklin, por favor, ábrele el micrófono. Joandri Cruz está vive en San José de la Mata. San José de la Mata es un miembro de la Fundación Dominicana de Accidentes Cerebrovascular y del Club ACB. Muy buenas noches. Mi pregunta es, yo me voy en la semana que viene, si Dios quiere, me voy a practicar una cirugía. El médico me dice que él me va como a alargar los tendones y a cambiar los tendones como que no están funcionando para ponerlo como en otro que funcionen. Yo no entiendo mucho, pero él dice que puede haber una mejoría. A ver si ustedes tienen algún conocimiento sobre eso. Tú vas a tener una cirugía de tendones. Eso es ortopédico. ¿Y en qué miembros inferiores? ¿Las piernas? En el pie y en el brazo. Mira. Un accidente cerebrovascular hemorrágico. Ok. Sí, ese es un ámbito más específico ya digamos, más de cirugía, de psiquiatría, ortopedia. Mi ámbito es más funcional del cerebro, ¿eh? Así que te voy a deber algún comentario sobre ese tema. A lo mejor mañana o cuando tenga el doctor Suazo su intervención te puedo ayudar un poquito más. Porque mi ámbito es más neuropsicología, digamos, relación cerebro-conducta, pero desde el punto de vista más funcional. El doctor Suazo estará con nosotros el próximo miércoles a las 7 de la noche con el tema la maravilla de ¿qué sabemos del cerebro? ¿Qué sabemos del cerebro? Perfecto. Buenísimo tema. ¿Alguna otra pregunta? Quiero saludar desde Argentina está el doctor Alejandro de Alexandre, de Acción de Paz de Argentina. Hola, ¿qué tal? Es una alegría de encontrarnos en esta temática tan importante que han desarrollado. Felicitar primero al doctor Alejandro Antúnez por esta exposición tan clara. Es muy importante su relato y también a todos los participantes este modelo de prevención también, no solo saber lo que nos puede pasar, sino cómo prevenir esta situación. Así que felicitaciones. Por otro lado, felicitar también a la Fundación, que tengo la alegría de conocer ahí a Félix, a Francisco, 2 misioneros de la paz de nuestro movimiento, que hacen mucho
todo el tiempo, incansablemente, por aportar algo a la sociedad. Así que desde Acción de Paz, nosotros también tenemos, les cuento así rápidamente, tenemos una comisión de bioética y ecoética, donde justamente tratamos mucho estos temas. El presidente de la comisión de bioética nuestro es el doctor Floresiani, Gabriel Floresiani, pastor, experto en neurociencia. Y nosotros, voy a agregar algo que si bien no tiene que ver con el ACV, esta enfermedad, esta problemática, afecta totalmente a nuestras neuronas. Pero a partir del conocimiento que tenemos de la neurociencia, hemos comprobado a través de investigaciones y pruebas tecnológicas que las neuronas se vuelven a reproducir y una de las mayores formas de reproducir las neuronas es en el momento de la oración, ¿no? De orar. Porque somos seres humanos, pero también somos seres espirituales. Nosotros hemos comprobado a través de la tecnología, que nuestro lema es unir la ciencia, la tecnología y la espiritualidad a favor de la vida, hemos comprobado de que cuando uno se pone la fe en la oración a Dios, no importa cuál sea su religión, automáticamente las neuronas destellan como si fuera el arbolito de Navidad. Y ese destello hace que se vuelvan a reproducir nuevas neuronas. Y a su vez se conecten las neuronas de nuestros cerebros con las neuronas del corazón y con las neuronas del estómago, porque hoy está comprobado de que tenemos tantas neuronas en el corazón como neuronas en el cerebro. Quería aportar eso solamente, felicitar a Félix por toda esta iniciativa. Sé que él padeció esta problemática y que no solamente se pudo recuperar, o sea que eso nos da la esperanza de que no todos terminamos mal o todos pueden terminar mal, sino que también tiene que ver con las posibilidades de la medicina y con la impronta de cada uno. Y por supuesto con profesionales como puede ser el doctor Alejandro Antúnez. Y mandarle mis felicitaciones también a Francisco Lora, compañero misionero de La Paz, que nos hemos unido hace mucho tiempo, y ofrecerle también ahí a Félix y a toda la fundación. Nosotros tenemos una escuela que se llama Escuela de Formación por la Paz, la Casa Común, donde hacemos este tipo de encuentros, así que ofrecerles nuestra plataforma virtual para que pongan todo el conocimiento que tienen de esta temática para apoyar y complementar a los seminarios que podamos pensar en adelante. Así que un abrazo a todos los dominicanos y a todos los de la plataforma presente. Gracias, Alejandro. Tenemos otra pregunta. Déjame ver quién fue que dijo que quería hacer una pregunta. En el chat dice, no es Joandri, todos es, ¿quién es? Que alce la mano otra vez. Ingrid Abreu. Corazones Desnudos TV. Corazones Desnudos. Ingrid Abreu de este lado. Bendiciones para todos. Hola, Ingrid. Doctor, mi pregunta va en cuanto a su tema de yo he sido afectada ya por 5 ACV y mi último ACV es reciente, hace 2 meses, y el lado que fue afectado más fue el lado derecho, pero el estudio dijo que tuve infartos cerebrales en los 2 hemisferios del cerebro. Gracias a Dios he logrado recuperar mis habilidades motoras porque también quedaron afectadas, como usted explicaba. Tenía dificultad para hablar, tenía debilidad en el lado derecho, mis hemisferio derecho, o sea, mi pierna, mi brazo derecho. Eso lo fui recuperando con el tiempo. Todavía me queda un poco de dificultad para tener el equilibrio, el balance al caminar.
Pero la parte que yo considero que ha sido más afectada mía ha sido la parte cognitiva, porque hay muchas cosas que no logro recordar. Se me dificulta a veces coordinar alguna idea. O sea, en mi trabajo, yo soy periodista, tengo un programa de radio, un periódico. Entonces, cuando voy a hacer una nota, se me hace como muy difícil concatenar todas las ideas. Y el estado de ánimo también. Entiendo que ha quedado muy afectado porque a veces cualquier cosa me irrita y hace como que yo explote. Y también mi sensibilidad. Cualquier cosa me hace llorar, cualquier cosa me hace irritar, o sea, completamente distinto. Aparte que he logrado manejar un poco porque soy cristiana y lo que hago es que me pongo a adorar, trato de mantenerme lo más calmada posible. Y también últimamente, siempre, a pesar de tener mis medicamentos, tanto como la carbamazepina y todo lo que me dan el clopidogrel, la simvastatina, todos mis medicamentos, estoy teniendo insomnio. Sé durar más de 24 horas sin dormir. No me da sueño. Eso es grave. Mira, definitivamente lo que hablamos hace poquito, ¿no? Hay un trastorno conductual, hay un déficit conductual, posiblemente secundario a todo lo que has tenido, a todos esos eventos que has tenido, definitivamente. Dos temas. El trastorno del sueño es grave. Tienes que buscar ayuda con tu neurólogo para que use farmacología posiblemente o que te ayude con el tema del trastorno del sueño, porque el trastorno del sueño genera deterioro cognitivo y cerebral. O sea, no dormir mata. O sea, no dormir es degenerativo para el cerebro. Se degenera el cerebro cuando tú no duermes. Por eso el trastorno del sueño es importante que tú puedas corregirlo. Vamos a ver. Me fui yo, se fue. Estamos aquí, ¿me oye? Sí, los escucho. Está todo bien. No, le decía que el trastorno del sueño es importante, eso es lo primero que hay que corregir. Luego, los temas de rehabilitación cognitivo, si haces rehabilitación, los temas me hablabas de dificultad para la hilación del pensamiento, la producción esa del pensamiento, todo eso es rehabilitable. Todo eso tú lo puedes rehabilitar, tú eres una persona joven, tú vas a poder salir adelante con todo eso. Pero tienes que hacer rehabilitación cognitiva. Tienes que ver cómo de alguna manera buscas acceso a esa terapia o por lo menos a la orientación para la rehabilitación cognitiva, porque hay mucho de lo que puedes hacer tú en tu casa individualmente. Mucho. Lo puedes hacer tú de manera individual en tu casa. Entonces, y con respecto a la irritabilidad, el emocionalismo, los cambios de afecto y de humor, hay que ver qué tiempo tienen y si es necesario ayudarte a regularlos también. Es posible que se pueda combinar la farmacología de sueño con algún regulador de esa dimensión. Eso lo puedes hablar con tu neurólogo, a lo mejor tu neurólogo te recomienda ver neuropsiquiatría para ayudarte con eso. Y bueno, los temitas cognitivos que estás teniendo, esa educación cognitiva lo puedes esperar. Perfecto. Me refirieron también al endocrinólogo, porque en mis últimas pruebas de hace una semana salí con un trastorno en la tiroides. Sí. En la tiroides. Hay eso también. El trastorno de tiroides puede provocarte la irritabilidad, por ejemplo, no el ACV. Por eso es importante ver todo lo que es comórbido, porque ya sea hipotiroidismo o el hipertiroidismo, ambos
te pueden provocar trastornos afectivos y conductuales. Doctor, tenemos... El cardiólogo dijo que ese mismo problema era lo que mantenía mi inestabilidad en la presión arterial. Claro, sí, sí. Ingrid, gracias. Tenemos que seguir dando chance. Tenemos otra pregunta por aquí. Y además, doctor, si usted revisa el chat, va a encontrar muchas felicitaciones. Sí, muchas gracias. Muy interesante. Gracias por su aporte. Aquí tengo otra pregunta que dice que es sobre el diagnóstico de ceguera cortical. ¿Es cierto que no es recuperable la visión, doctor? Me iba a responder ese tema. Primero preguntaba si un paciente de ACV tiene pérdida de memoria a corto plazo, mediante terapia cognitiva se puede recuperar. Generalmente se puede recuperar, ¿no? Dependiendo, siempre hay que ver, cada caso es un caso particular. Para mí, cada caso es una investigación diferente. Cada caso es diferente, porque cada caso tiene particularidades. Por ejemplo, ahorita me comentaba ella que tiene un tema de tiroides. Bueno, ¿ves por qué cada caso es muy particular? Hay otro paciente que a lo mejor no tiene tiroides y sí es el ACV el que le crea la irritabilidad y todo ese tema, ¿no? Pero en este sentido, si fue un ACV y no hubo una intervención, digamos, extrema, no hubo una craniotomía, no hubo una pérdida de esa área del cerebro, es posible que sí se pueda rehabilitar la memoria a corto plazo. Definitivamente es rehabilitable. El tema de la ceguera cortical es un tema específico y va a depender mucho de la afectación del área cortical de la visión, que es ese occipital derecho, que es el área, esa es el área del cerebro más amplia en cuanto a funcionalidad. Toda la parte visual y visoperceptiva. Entonces, hay que ver de qué se está hablando, qué está afectado, qué área, qué región de esa área visual está afectada. Eso no es muy general la pregunta para poder responder con un sí o un no, sino que hay que analizar un poco, ver esa resonancia magnética, ver ese paciente que nosotros hemos tenido algunos pacientes que han ido recuperando poquito a poquito cierto nivel de visual, de la campimetría visual, con estimulaciones, con terapia de estimulación táctil, auditiva, de estimulación binocular y monocular. Depende, eso es un área que hay que investigarlo, la verdad. Hay que ver el paciente, ver qué puede hacer, ver su alteración a nivel fisiológico de qué se trata. Y a partir de ahí sí pudiéramos decir, mira, a lo mejor no se puede y a lo mejor sí. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, es un momento ya para ir cerrando, pero sobre todo es importante escuchar las palabras de nuestro presidente, Félix Vinicio Lora, que tiene a su cargo precisamente la responsabilidad de cerrar. Félix Vinicio, por favor. Bueno, yo como presidente de la fundación, ¿qué pasó? Está todo bien. Ok. Como presidente de la Fundación Dominicana de Accidentes Cerebrovascular, Fundase, que tiene 8 años, y coordinador del Club ACV. El Club ACV es un grupo de autoayuda para sobrevivientes y familiares que se reúnen el tercer jueves de cada mes. Me siento muy honrado por la presencia de ustedes aquí en esta nueva modalidad. La finalidad de nosotros es promover la salud, la educación y prevención de accidentes cerebrovascular, socorrer a las víctimas, a las personas sobrevivientes de accidentes cerebrovascular. Los tiempos de pandemia nos han llevado a cambiar de estrategia,
Antes eran, dábamos las conferencias, las charlas vía presencial, ahora vía virtual. Y hemos creado el programa de orientación y prevención en tiempos de coronavirus, consistente en programar una serie de charlas como esta, con el doctor Alejandro Antúnez. Yo conocí a Alejandro Antúnez en una habitación de Sedimán hace 10 años, 24 de marzo del 2010, cuando me dio el yello, el accidente cerebrovascular. Cuando me daba terapia neuropsicológica, voy a confesar que dentro de todas las terapias que yo recibí en Sedimán, era mi preferida, la neuroterapia psicológica, porque se trataba de juegos aparentemente inofensivos, como por ejemplo rompecabezas, acertijo, crucigrama. Él entraba con su lacto en la habitación y entonces me ponía a contar, a identificar colores, y entonces desconocía que esa rehabilitación, que esa terapia era un proceso de rehabilitación, porque quedé con muchos problemas cognitivos. No podía hablar, no podía entender, no podía articular la palabra con sentido lógico, no podía razonar con sentido lógico, no podía nada. Entonces, quedé con muchos problemas cognitivos. Pero gracias a Dios Todopoderoso, me dio una segunda oportunidad de vivir. Quiero aprovechar finalmente para hacer un homenaje al ejército de sobrevivientes, familiares, voluntarios, gente, ángeles que nos ayudan a conformar este ejército, esta organización. Y reiterarle las gracias por su presencia nueva vez al doctor Alejandro, y a ti, Maribel Contreras. ¿Qué te puedo decir? Una persona maravillosa. Félix. Y, ajá. Yo siempre recuerdo con un muy grato recuerdo cuando tú comenzaste a decir tu nombre y mi nombre. Nunca se me olvida cuando comenzamos a hablar. Eso siempre es un grato recuerdo. Porque yo no sabía decir mi nombre, ni recordaba mi nombre. Es más, ni siquiera sabía dónde tenía la nariz. Ni siquiera sabía dónde tenía la nariz. O sea que, gracias a Dios, y gracias a ti, y gracias al personal, gracias a Luis Suazo, a Luis Eduardo Suazo, ese gran hombre maravilloso, ese gran profesional de la medicina, de la neurociencia, de la neurociencia. Estoy aquí. Gracias a Maribel, gracias a los sobrevivientes, a mis compañeros sobrevivientes, a los familiares, que algunos están aquí, a Franklin Sánchez, el coordinador técnico, y a Francisco Lora, La Riqueza. O sea, y entonces
el próximo jueves, el próximo miércoles. El próximo miércoles. Vamos, porque julio es el mes del cerebro. Es el mes del cerebro. Y entonces el próximo miércoles, Día Mundial del Cerebro, nos encontraremos con el doctor Luis Eduardo Suazo. ¿Qué sabemos realmente del cerebro? ¿Qué sabemos realmente del cerebro? Y por última, el 29 de julio, miércoles 29 de julio, un tema que lo puso Eddie Cabrero, cómo alimentarse para prevenir un ACV o cualquier enfermedad. Con el doctor Jimmy Barranco, especialista en neurología, nutriología clínica. Excelente. Una palabrita difícil de decir, Felipe Vinicio, te felicito. No, imagínate, yo me quedé. Nutriología. Bien. Una palabrita dominguera. Ay, Dios mío. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya debemos cerrar, ¿no? Sabrina Marte, que me dejó un saludo por ahí. Mucho cariño para ella y para su madre, doña Isis. Ok. Bueno, cerramos. Cerramos. Muchísimas gracias. Hasta el próximo miércoles. Bye. Un placer. Bye. Bye, bye. Un placer para todos.